Por tu experiencia, ¿qué ha podido pasar en este caso? Por ahora lo único que sabe es que todo apunta a que es un exceso de velocidad, pero nada más. Las sospechas se confirman. El tren siniestrado en Oporriño el pasado viernes superaba la velocidad permitida. Iba a 118 km por hora en el momento del accidente. Normalmente, por ese tramo está permitido que alcancen los 120 km por hora, pero debido a obras de mantenimiento, el viernes iba por una vía secundaria con velocidad limitada a 30. Así lo demuestran las cajas negras que se han abierto hoy en el juzgado de Oporriño. El maquinista recibió hasta 2 avisos de que moderase la velocidad. Apretó el botón para informar de que los había recibido, pero no la redujo. La pregunta es ahora, ¿por qué? ¿Qué tal? Buenas noches. Así viene este martes 13 de septiembre. Esto es Más que Contar. En estas imágenes de vídeo aficionado se busca a Diana Kerr. Son los vídeos que le mostraba ayer la Guardia Civil a la madre de la joven en busca de algún detalle que se les haya podido escapar de la noche de su desaparición. Sigue también el cotejo de las matrículas en la zona de Obarbanza. Identificar el coche en el que se cree que viajó Diana es ahora objetivo prioritario. Efectivamente, pues estuvieron haciendo un repaso desde el primer momento hasta ahora, desde días antes de la desaparición de Diana. No es descartable que un adolescente de 18 años, pues evidentemente con la facilidad que tiene para relacionarse hoy día, pues bueno, además de su círculo normal, pues añadieran otras personas nuevas. Llegan los líderes nacionales a Galicia para hacer campaña con sus candidatos, o no exactamente. Hoy hemos asistido a la auténtica gira de Pedro Sánchez, siempre al lado de Fernández Leiceaga. Muy diferentes han sido los actos del PP. Rajoy ha hecho campaña en Ourense, pero sin su candidato, sin Núñez Feijóo. Y ojo que mañana más, el líder popular y el líder socialista seguirán de ruta muy intensa por Galicia. Y si me quieres. Pego mejoró su contrato en 7 millones de euros, Gorriarán en 4 y Rodríguez Estrada en más de 225.000 euros. La Audiencia Nacional los condenó y hoy el Supremo confirma las penas de 2 años de cárcel para ellos y para Julio Fernández Galloso, el excopresidente de Nova Caixa Galicia, y el asesor Ricardo Pradas, ambos como cooperadores necesarios del delito. El alto tribunal entiende que actuaron no por error, sino con fines de lucro personal. Confirma las penas, pero matiza, le parecen desproporcionadas, eso sí, por insuficientes. Es la epidemia del siglo XXI, uno de los problemas más graves de salud pública a nivel mundial, y en nuestro país afecta de forma preocupante a los menores. Les hablamos de la obesidad infantil. En España la padecen un 18% de los menores de 12 años. Las causas, los expertos señalan varias, desde el sedentarismo de las nuevas formas de ocio asociadas a la tecnología hasta la mala calidad de la comida debido a la crisis económica. En la vuelta al cole les daremos algunas claves para asegurarse de que sus hijos aprenden buenos hábitos también a la mesa. Hay unos horarios para las comidas y tiene que ir probando nuevos alimentos. No se trata de que coma todo, sino de que lo pruebe. Obligarlos no, y seguramente lo que tendría que decir es que lo mejor es el ejemplo. La lluvia ha llegado con fuerza en las últimas horas a Galicia y en 2 colegios de la comunidad lo han notado mucho. Es que literalmente les ha llovido dentro. Ordenadores estropeados, falsos techos por el suelo. Enseguida vamos a ver cómo han quedado los centros de Alhama y Fornelos de Montes. Allí ya no habían empezado las clases por las obras en la cubierta. Ahora ha sido la lluvia la que les ha fastidiado la jornada. Los vagones del tren siniestrado en Oporriño el pasado viernes permanecen bajo vigilancia en el lugar del accidente. Estaba previsto que el traslado hasta las instalaciones que la empresa tiene en Redondela comenzasen hoy, pero los peritos han pedido que no se muevan para poder examinarlos en el punto en el que se produjo el descarrilamiento. Sí se ha cumplido el plazo de apertura de las cajas negras. Ya se conocen algunos datos. El más relevante, la velocidad a la que circulaba el convoy en el momento del siniestro.
una velocidad que casi cuadriplicaba la permitida en la vía por la que circulaba el tren ese día. El maquinista fue advertido por medio de los sistemas de seguridad de su exceso y aún así no redujo la marcha. Se buscan respuestas. El porqué del accidente que acabó el pasado viernes con la vida de 4 personas y dejó 48 heridos. No buscamos culpables, simplemente mejorar el sistema ferroviario. La investigación tiene uno de sus ejes en las cajas negras. El tren llevaba 2, una de Renfe y otra de Comboios de Portugal. Esta mañana se han abierto en el Juzgado de Instrucción número 2 de Oporriño. Allí acudían representantes de Renfe, Adif, Comboios de Portugal, técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, 2 peritos designados por la Xunta y otro independiente de la Administración. Por ahora lo único que sabe es que todo apunta a que es un exceso de velocidad. Las sospechas se han confirmado. Según las cajas negras, el tren circulaba a 118 kilómetros por hora en el momento del accidente. En circunstancias normales esa velocidad habría sido adecuada, pero el viernes el convoy, debido a obras de mantenimiento, circulaba por una vía secundaria y no debería haber superado los 30 kilómetros por hora. El maquinista recibió 2 avisos para que moderase la velocidad y apretó el botón que indicaba que los había recibido. Si no hubiera reconocido esas señales, el tren se habría parado al estar equipado con el sistema ASFA. En un principio, además, la señalización era correcta. ¿Por qué no redujo entonces la velocidad? Esa es la incógnita. El tren Celta iba en tiempo previsto, con solo 2 minutos de retraso, así que las prisas por ajustarse al horario no habrían sido en principio la causa de ese exceso de velocidad. El cuerpo del maquinista, ya correctamente identificado, puede ser repatriado y entregado a su familia. También está en proceso de entrega el cuerpo del fallecido de nacionalidad norteamericana. En cuanto a los heridos, 7 personas continúan ingresadas en hospitales de Vigo después de que en las últimas horas recibieran el alta otras 2. Los padres de uno de los fallecidos en este siniestro, Joaquín Rodríguez Coqui, han querido agradecer todo el apoyo y las muestras de cariño recibidas en estos días tan duros. Coqui, de 23 años, estudiaba para ser maquinista, era su sueño y para eso se estaba preparando. La fatalidad quiso que fuese precisamente ahí, a bordo de un tren, donde perdiese la vida. O noso fillo Coqui tiña moitas metas e unha delas era a de ser maquinista. Estaba a punto de conseguir ese obxectivo, só uns meses o separaban da súa ilusión de conducir trens, pero avatares da vida quixeron que nun tren encontrara o final da súa curta vida. A pena e o sufrimento pola perda dun fillo son irreparables, pero nestes momentos nos sostén o sentimento de ser queridos e de ver como todos querían o noso fillo. Non temos palabras suficientes de agradecemento a todas e todos os que estivestes ao noso lado. Foron, son e serán días moi tristes, terriblemente tristes e dolorosos para nós, pero sempre encontramos entre todos vós unha palabra de alento, un xesto de cariño, unha man a que agarrarse e un ombreiro onde chorar. Identificar el coche al que se subió Diana Quer es uno de los objetivos prioritarios cuando se cumplen 3 semanas de su desaparición. Los investigadores cotejan decenas de matrículas gracias a las cámaras de seguridad para dar con el rastro de la joven. Además, anoche agentes de la Guardia Civil estuvieron 8 horas en el domicilio madrileño de la madre de Diana. El objetivo, localizarla en unos vídeos. Vean. Concierto de rock el viernes 19 de agosto en Apobra, entre el público jóvenes. La Guardia Civil cree que Diana estuvo aquí y que unas horas antes también escuchó junto al mar a otro cantante gaditano. Como ya avanzó Informativos Telecinco, la Guardia Civil ha buscado imágenes grabadas por fans de estas 2 bandas. Intentan saber con quién estaba intimando Diana. También se lo han preguntado a su madre en otra visita que el jefe de la investigación, llegado desde Galicia, encabezó anoche en su casa de Madrid. Saludarla, ver cómo se encuentra. Y efectivamente pues estuvieron haciendo un repaso desde el primer momento hasta ahora, desde días antes de la desaparición de Diana hasta el momento actual, ¿no? La madre de Diana está colaborando estrechamente con los investigadores, en contacto permanente con ellos, pero es complicado para ella conocer las amistades nuevas que pudo hacer su hija de 18 años. Por eso piden la colaboración de todos los jóvenes que grabaran o hicieran fotografías el domingo 21 de agosto y la madrugada antes de la desaparición. Diana quedó con alguien y no lo hizo por móvil. Podía estar en las fiestas y de momento no se ha presentado ante la Guardia Civil.
Y el asunto no queda ahí. La madre de Diana declarará por partida doble este viernes en los juzgados de Apobra. Lo hará primero en el marco del procedimiento que investiga la desaparición de su hija Diana, una declaración habitual en este tipo de casos. El propio viernes también va a declarar y de forma voluntaria con la intención de que se revoque la orden judicial por la que se le retiró la custodia de su otra hija, de Valeria, de 16 años. Buenas noticias en lo que se refiere a incendios. A esta hora todos los fuegos que afectaban a la provincia de Ourense han quedado extinguidos. A las 2 menos 20 de la tarde paraba de arder el de la parroquia de Ailla, en Entrimo, después de haber arrasado 3.000 hectáreas. Ha sido el más grave de los últimos días y en la extinción participó incluso el Parque Comarcal de Bomberos. A lo largo del día también se han apagado los de las parroquias de Castro de Laza y Camba, en el municipio de Laza, el de Vilarello, en Cervantes, y el de Reborbondo, en Monterrey. El de Axironda, en la localidad de Cualedro, se controló esta mañana y se daba por extinguido en torno a las 6 de la tarde. El Supremo ha confirmado hoy las penas de cárcel para los 5 exdirectivos de Nova Caixa Galicia condenados por el cobro indebido de sus prejubilaciones millonarias. Se confirman esos 2 años de prisión, pero el alto tribunal matiza que le parecen unas penas desproporcionadas, pero atención, por exiguas e insuficientes. El Supremo no puede ahora modificar esas penas, pero sí ordena a la audiencia recalcular las indemnizaciones por haber cometido errores. José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán habían sido condenados por modificar sus contratos para recibir indemnizaciones millonarias en previsión de que la entidad iba a prescindir de sus servicios. Junto a ellos habían sido condenados el excopresidente Fernández Galloso y el asesor jurídico Ricardo Pradas como cooperadores necesarios del delito. Los directivos cobraron de forma conjunta 18.900.000 euros. El Supremo considera que su actuación no se debió a decisiones equivocadas, sino a su interés por lucrarse. Observando estas imágenes parece que hemos entrado en un bucle infinito. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez haciendo campaña, en este caso no para otras generales, sino para las autonómicas gallegas. Completísimo día para ambos líderes. Rajoy ha estado hoy en Avión, Ribadavia, Ourense y O Carballiño. Sánchez en Lugo, Ferrol, A Coruña y Santiago. Y mañana siguen. Rajoy estará en A Cañiza y en Mos. Sánchez empieza el día en Santiago, come en Ourense y termina la jornada con Leiceaga en Vigo. Se supone que allí se va a encontrar con Abel Caballero. Rajoy ofrece estar a un mitin en O Carballiño, eso sí, sin el candidato Feijóo, que tampoco estuvo en la ruta ourensana que realizó el presidente en funciones durante la mañana, durante la cual declinó hacer declaraciones sobre la apertura de la causa a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por parte del Supremo por blanqueo de dinero. Gran expectación en Avión ante la llegada de Rajoy. Estaremos encantados de recibirlo y poderlo saludar y demostrarle nuestro afecto y nuestro cariño. Dicho y hecho, aplausos y vítores a su llegada. Visita al concello, firman el libro de honor del consistorio y baño de multitudes. Comenzó el baile de fotos y besos entre los vecinos. Y más fotos y más besos. Eso sí, la cercanía con ellos fue directamente proporcional al blindaje con los medios. Presidente, ¿nos puede atender un minutillo, por favor? Presidente, disculpe. Tras la parada para el café, Rajoy pidió el voto para su candidato. Tenemos un magnífico presidente de la Xunta y, bueno, yo voy a pedir que nos voten, ¿no? Vamos a campaña. Aunque reclamó el apoyo para un Feijóo ausente. Son cosas da política, entonces teñen as súas estrategias. Presidente, ¿por qué no vino Feijóo? No hubo respuesta. Lo cierto es que a falta del candidato, Rajoy eligió a José Manuel Baltar como anfitrión de su visita a la provincia, aunque el presidente de la Diputación tampoco se quiso pronunciar. ¿Qué le parece que haya salido su nombre tanto en el debate de ayer? Terminada esta primera parada, esperaba Ribadavia y aquí mismo guión. Muchos besos, muchas fotos y mutismo. ¿Nos puede dar una declaración sobre Rita Barberá? ¿El Supremo abre causa contra ella? Venga, nos vamos. Muchas gracias. Entonces llegó la visita a la Tahona de Herminia y ahí Rajoy se dejó endulzar. ¿Qué tal los dulces judíos? Muchas gracias. ¿Qué tal los dulces? Son fantásticos. ¿Me puede dar una opinión sobre Feijóo ayer en el debate? Estuvo
sublime. Por fin abrimos la lata, así que aprovechamos el tirón, pero esta vez los guardaespaldas se emplearon a fondo. Una declaración sobre Rita Barberá, Ya está, ¿vale? Finalmente, el presidente en funciones consiguió salir victorioso de su recorrido matinal de campaña. Pedro Sánchez está ahora en Santiago en un mitin que pone el punto y final a una larga jornada que contó con paradas en Ferrol y en Lugo. Precisamente en la ciudad de la Muralla realizó un discurso en el que equiparó las políticas de Rajoy en España con las que promueve Feijóo en Galicia. Era un acto pequeño, pero en el que la organización intentó cuidar hasta el último detalle. Entre los asistentes encontramos motivaciones distintas para acudir al mitin. Los mayores aludían a una cuestión de fidelidad. Bueno, estou aquí porque votei sempre ao PSOE. Sempre a tuve, e seguirei atendo hasta que me muera. Mientras que los más jóvenes estaban ávidos por conocer propuestas y alternativas. Bueno, por informarnos un poco de lo que es un poco todos los partidos en general. Para ver un pouco as propostas que nos dan os candidatos. Poco hubo que esperar por la llegada de Leiceaga y el secretario general. Lo hicieron acompañados de la alcaldesa de Lugo. Protegidos por un séquito, llegaron hasta la carpa. Allí fueron recibidos entre aplausos. Sánchez regaló besos, mientras que el candidato a presidir la Xunta, más reservado, daba la mano. Durante la intervención de Leiceaga, las menciones a Feijóo también fueron continuas. Alberto Núñez Feijóo prometendo algunhas cousas. Núñez Feijóo, que é a outra cara da moeda do señor Rajoy. No ano 2009, Alberto Núñez Feijóo veu aquí a Lugo e dixo: me recordo que está facendo Donald Trump, pero Núñez Feijóo veu aquí a Lugo igual que a Donald Trump. A política de Núñez Feijóo consistiu en recortar, porque eso é Núñez Feijóo. Y es que la visita a Lugo parecía un marco perfecto para lanzar las propuestas del PSDG-PSOE para solucionar la crisis ganadera, pero esta fue la única mención sobre el asunto. Si fora a Vilalba e falara cos gandeiros, sabería dos problemas para chegar al fin de mes. Y tras el candidato a la Xunta llegó el turno del secretario general. Lo que estamos viendo es a un Rajoy que lo que más le interesa, lo único que le interesa es su sillón. Y en eso coincide con Feijóo, porque Feijóo también piensa en el sillón de Rajoy. Y del mismo modo que llegaron, entre la lluvia, se marcharon, pero sin querer hablar con la prensa. Este desembarco de líderes nacionales con detalle a las 10 en Vía V. Tenemos un magnífico presidente de la Xunta y bueno, yo voy a pedir que nos voten, ¿no? Yo os animo a que vayáis a votar el próximo 25 de septiembre y que pongáis fin al gobierno de Mariano Rajoy y de Feijóo y que Saquín sea el próximo presidente. Espero encontrarme al alcalde y a todos los que estamos aquí y que se me trate con el mismo cariño con el que me habéis tratado en el día de hoy. La resaca del debate a 5 entre los candidatos a la presidencia de la Xunta apenas se ha notado en sus agendas. Todos los líderes han tenido actos a lo largo de esta jornada. Núñez Feijóo ha arrancado el día con un acto para familias en el auditorio de Vigo. El candidato popular no hizo mención alguna al debate y fue obsequiado además con un body para bebé, un guiño por su próxima paternidad. A pesar de que hoy han estado en Galicia Rajoy y María Dolores de Cospedal, como les decíamos, no han coincidido con Feijóo en ningún momento. Más juntos los veíamos, han estado los socialistas Pedro Sánchez y Fernández Leiceaga. El secretario general del PSOE ha arropado al candidato en actos en Lugo, Ferrol y Santiago. La líder del bloque, Ana Pontón, en su caso trabajaba desde casa en su localidad natal, en Sarria, mostraba su apoyo a los autónomos despachando pan. En Marea, por su parte, ha centrado hoy sus actos en la provincia de Lugo. Luis Villares ha mantenido encuentros con el sector sanitario y con bodegueros de la Ribeira Sacra. Alguén ten algunha idea do que lle propuxo os galegos para os próximos 4 anos? O único que se propuxo foi el mesmo. El mesmo. Porque eso é Núñez Feijóo, un gran constructor da súa carreira personal. O candidato do Partido Popular quedou absolutamente acorralado polos casos de corrupción, quedou completamente desacreditado despois de 7 anos de non ter feito nada por Galicia, o seu tempo xa pasou. Feijóo, pois onte nos demostrou que non é capaz de defender a súa xestión e que por eso intentou romper o debate falando, ademais dun tema que me imagino que é o único que ten dúbidas. Eu serei a primeira que o día 26 ou ese 25 pola noite levanto o teléfono para chamar a Luis Villares e a Leiceaga.
Tras el debate de anoche, la encuesta electoral diaria que realiza Sondaxe para La Voz de Galicia muestra un ligero avance en escaños de En Marea a costa del PSDG. Los socialistas gallegos perderían así un diputado en el Parlamento, sumando 14, uno menos que en los datos de ayer. Por su parte, la candidatura encabezada por Luis Villares llegaría a los 20 escaños. El resto de fuerzas mantiene su representación en este estudio demoscópico iniciado el domingo. El Bloque con 2 diputados y Ciudadanos con un representante. El candidato Núñez Feijóo sería de nuevo presidente por mayoría absoluta con 38 escaños. Y el plazo para votar por correo en las autonómicas de este 25 de septiembre termina este jueves, el día 15. La solicitud todavía se puede realizar personalmente en todas las oficinas de correos. También se puede entregar allí el formulario que se descarga online. Hasta el 18 de septiembre les llegará a casa la documentación necesaria para ejercer el voto. Preocupan los robos en la ciudad de A Coruña. Esta misma madrugada fueron asaltados 8 despachos, una tienda de lencería y un piso en las inmediaciones de la plaza de Lugo. En principio los ladrones no se han llevado un cuantioso botín, pero sí han reventado las puertas de los negocios y de esa vivienda. Se recupera en el hospital de A Coruña la joven ferrolana que sobrevivió el sábado al grave accidente provocado en la 6 por un kamikaze y que se saldaba con 2 fallecidos. La conductora del Smart sufre una fractura de fémur. Según las declaraciones de su hermano a La Voz de Galicia, la joven circulaba detrás del Nissan Qashqai. Cuando el kamikaze impactó contra este coche, ella consiguió esquivarles como pudo por el arcén. La jornada lluviosa nos deja percances en la carretera como el que están viendo. Solo en A Coruña tenían lugar 3 accidentes, el más importante el que tenía lugar en la tercera ronda. Una joven perdía el control de su coche y se empotraba contra la mediana. Había también otros accidentes, en este caso por ejemplo el que se registraba en la ronda de Outeiro, muy cerca de la estación de tren. La obesidad infantil sigue representando un enorme problema en nuestro país. La Unión Europea vuelve a colocar a España una vez más en el primer puesto. Y es que el 18% de los menores de 12 años tiene sobrepeso u obesidad, una cifra que los expertos consideran alarmante. Aseguran que la crisis económica ha provocado que se gaste menos en comida sana. El sedentarismo que provocan las nuevas tecnologías tampoco está ayudando. Ahora, con los más pequeños de vuelta al cole, los comedores escolares se convierten en una pieza fundamental. Estas son algunas claves para que nuestros niños se alimenten de forma correcta. Las claves están: cantidad adecuada, diversidad en la alimentación, variedad y las raciones de acuerdo con la edad, de acuerdo con la actividad física y de acuerdo con la inactividad. En este sentido, ¿qué tienen que hacer nuestros niños? Pues 5 comidas al día, pero en raciones pequeñas. Hay que tomar varias raciones de cereales al día, frutas y verduras, en el orden de 3 frutas y 2 raciones de verdura, lácteos, aceite de oliva. Luego, varias veces a la semana y alternando pescado, al menos 3 veces a la semana, 3 o 4 veces a la semana, carne, 2 o 3 veces a la semana, huevos y legumbres. Y eso sumado a que nuestro líquido de bebida debe ser el agua y a una adecuada actividad física. Todos los niños pasan una edad a partir del año que tienen lo que llamamos la neofobia. No le gusta probar alimentos nuevos. Bueno, el niño está haciendo una transición y lo que hay es que volverle a enseñar a comer. Hay unos horarios para las comidas y tiene que ir probando nuevos alimentos. No se trata de que coma todo, sino de que lo pruebe. Obligarlos no, y seguramente lo que tendría que decir es que lo mejor es el ejemplo. Si el niño está sentado en la mesa familiar y ve que yo tomo pescado, va a tomar pescado. La autoridad responsable, el ejemplo, el que los niños vean, pues si no hay verdura en la mesa, el niño no va a tomar verdura. Y no hacer de eso tampoco una lucha contra el niño, pues si no quieres comer, se acabó la hora de la comida y hasta la siguiente comida no se puede comer. El comedor escolar tiene un papel fundamental. Cada vez son más los niños que no comen en familia, que comen en el comedor escolar, tanto
El comedor escolar, además de dar alimentos a los niños, de nutrirlos adecuadamente, enseña hábitos alimentarios. Año 2016, les proponemos un reto, hablar de sexo en la calle y seguimos encontrando risas, timidez y negativas. Así es entendible que en la era de la información y de la sobreinformación siga faltando a veces valor para la charla más elemental. ¿De dónde vienen los bebés? Hoy explicamos cómo contarles la verdad a los más pequeños de la casa y salir airosos de tal misión. Home, de pequeno sempre nos dixeron que os nenos traíos unha cigüeña. Sinceramente non lle atopaba sentido ningún. Bueno, está la mítica historia de la abeja también y la flor, que aún es más rara aún que lo de la cigüeña. No, me lo contaron mis padres, que se querían mucho. A mí siempre me dixeron que viñan da barriguinha da mamá. Pues me decía mi madre que los niños estaban en las estrellas y cuando se casaban pedían como al niño. Sí, yo en realidad me lo creía, pero llegó un momento que ya me di cuenta de que eso no podía ser verdad. Pero no pregunté, preferí no preguntar. Mamá, papá, ¿de dónde vienen los niños? Una pregunta inevitable y que puede hacer que cunda el pánico, pero tranquilos, que hay maneras y maneras de hacer que este interrogante no tenga que suponer un mal trago. Es importante no inventarse historias extrañas y raras, que tampoco nos agobiemos. La historia es que ellos vean que se puede hablar del tema, que pueden confiar, que te pueden preguntar, que pueden hablar, que es un tema que se puede tratar con normalidad y con naturalidad. Hay muchos cuentos que algunos se pueden descargar de manera gratuita, donde podemos explicarle a través de imágenes de manera sencilla pues cómo se produce eso. Porque sí, señores, año 2016, salimos a la calle, preguntamos por sexo y las reacciones siguen siendo estas. Hostia. Wow. Sí, la sexualidad nos ruboriza y eso que en todos estos años algo habremos avanzado. Porque antes, bueno, pues uno aprendía como podía. Estaban na aldea e eles vían ali aos cans, aos gatos e outros, aqueles todo no. Y en los colegios tampoco. Un profesor empezó a hablar de los métodos anticonceptivos y demás, y los padres pusieron un escrito y al profesor lo echaron. Me pareció indignante eso. Y todos asumimos que hoy hemos avanzado y el tabú del sexo, eso es algo del pasado. Y tal vez asumamos demasiado. Creo que me enteré en un colegio. Creo que el tener un hermano mayor influyó. O sea, ¿te hizo un spoiler? Sí, no fue lo único que me hizo spoiler. Eso ya vino solo. Sí, a mis padres no le pregunto esas cosas a mis padres. No. Me han dicho lo que era de verdad. Nos da la sensación de que educación sexual es solo hablar de eso. Y cuando no hablamos, también estamos educando. Educamos en que del sexo no se habla. Y claro, cuando finalmente uno se decide a abordar el tema, puede que sea tarde. Porque ya sabía tanto como lo que yo lo quería explicar. Destacan los profesionales la importancia de educar en sexualidad y hacerlo en positivo, porque son muchos los jóvenes que salen de la escuela sin haber hablado nunca del tema. Pensamos en el sexo como en relaciones sexuales entendidas de una manera muy determinada, relaciones sexuales coitales, y miedo a los embarazos, y miedo a las infecciones de transmisión sexual. Y no entendemos que la educación sexual y la sexualidad es mucho más. Tiene que ver con la autoestima, con que tú conozcas tu propio cuerpo y conozcas tus genitales y el nombre real que tienen, no millón de nombres inventados. Entender también la diversidad, el respeto. Por eso, aunque pueda ser incómodo, que puede serlo, échenle valor. Sus hijos se lo agradecerán. Volvemos en nada, en unos minutos.